Cuando pensamos en las culturas prehispánicas, muchas veces creemos que las relaciones de poder entre los hombres y mujeres eran tan desiguales como lo han sido en la cultura occidental. Sin embargo, una tan rica y misteriosa como la maya nos ha demostrado que esta idea es incorrecta, gracias a un descubrimiento arqueológico realizado en 1994. Me refiero al descubrimiento de la llamada Reina Roja, una mujer que tuvo un papel muy importante en la construcción de la gran ciudad de Palenque. Conozcamos su historia. Es difícil de creer. En 1994, la arqueóloga Fanny López Jiménez, junto con un equipo de arqueólogos responsables de la zona arqueológica de Palenque, encontraron en el templo número 13 de esta ciudadela un sarcófago monolítico, el cual auguraba un impresionante descubrimiento como no se había hecho en Palenque desde la tumba de Pacal, el Grande, que fue encontrada. Emocionados, los especialistas realizaron todos los preparativos para descubrir los secretos que tenían más de 13 siglos de estar ocultos. Cuando por fin lograron mover la pesada lápida, la imagen fue impresionante. Los restos de un ser humano yacían rodeados de ricos artefactos y joyas precolombinas, todo pintado de un profundo color rojo. Después de los estudios correspondientes, las sorpresas se hicieron mayores, ya que se confirmó que los restos dentro de la tumba correspondían a una mujer. Y desde luego, gracias a la riqueza de cómo había sido enterrada, era indudable que se trataba de una mujer importante en la historia de Palenque, por lo que fue nombrada Reina Roja. Pero el problema ahora era descubrir quién había sido esa mujer, cuyo lugar de reposo fue construido justo en el costado izquierdo de la pirámide, donde en 1949 se había descubierto al gran rey Pacal, también conocido por algunos como el astronauta. El nombre de Reina Roja se le dio debido a que los mayas acostumbraban utilizar un mineral llamado cinabrio, tanto para pintar sus edificios como para conservar los huesos en las tumbas de los personajes ilustres. Lamentablemente, este mineral impide hacer una datación correcta por carbono 14. El hecho de encontrar la tumba de la Reina Roja en el edificio anexo a la tumba de Pacal brindó las primeras pistas sobre su identidad, ya que varias mujeres estuvieron ligadas al gobernante más importante de esta gran ciudad maya. La primera fue su madre, llamada Sac Cook, quien coronó a su hijo con apenas 12 años de edad, por lo que no es muy difícil inferir que era ella la verdadera depositaria del poder y por lo que sabemos hizo un gran trabajo, ya que su liderazgo sentó las bases para que Pacal fuera el gran constructor de Palenque. Sin embargo, las pruebas de ADN de los restos de la Reina Roja y de Pacal demostraron que no coincidían, por lo que no es posible que ella fuera familiar del gobernante. Por lo que la segunda candidata era que fuera esposa de Pacal, llamada Sacbú Ajau. Ellos contrajeron nupcias cuando ella apenas tenía 16 años de edad, y después de un largo matrimonio, donde engendraron por lo menos 3 hijos, Sacbú encontró la muerte, al parecer por causas naturales, a los 60 años de edad. Parte del rito de entierro maya ordenaba que debido a su posición la Reina Roja debía ser acompañada por seres humanos sacrificados al momento. Por ello es que al lado de su tumba se encontraron los restos de una mujer y de un niño. 2 de los hijos de la Reina Roja se convirtieron en reyes y su linaje se extendió hasta el grado de que uno de sus nietos fue el último gran rey de Palenque. Pero mientras ella fue reina, sin lugar a dudas, ayudó a su esposo a enfrentar las constantes amenazas de otra gran ciudad maya llamada Calakmul, la cual se situaba muy al norte de lo que en la actualidad es el estado de Tabasco. Los conflictos entre estas dos ciudades duraron varias décadas, inclusive otra mujer que también se creía podía ser la Reina Roja, llamada Yol Ignal, tuvo que enfrentar como gobernante de Palenque los primeros embates que intentaron destruir a la ciudad. Sin embargo, los estudios de carbono 14 realizados a los cadáveres de la mujer y el niño encontrados al lado de la tumba de la Reina Roja sitúan la muerte de la Reina Roja varios años después de la muerte de Yol Ignal,
por lo que esto reforzó la idea de que fue la esposa de Pakal el Grande quien fue enterrada con una gran magnificencia al lado de la tumba de su esposo. Pero esto no podrá ser corroborado al 100% hasta que se encuentre la tumba de alguno de sus hijos que fue gobernante y entonces hacerle las respectivas pruebas de ADN. En su momento, la Reina Roja fue un personaje muy valioso para su pueblo, pero su importancia ha trascendido cientos de años, llegando hasta nuestra época para enseñarnos un poco más sobre el magnífico pasado de nuestra cultura humana. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. En semanas pasadas se corrió en Facebook la noticia de que Stephen Hawking había muerto. Esta noticia generó que en tan solo unas cuantas horas, más de 1 millón de personas le dieran me gusta o le dieran un like o colocaran algún comentario referente a la defunción del físico. No obstante, al poco tiempo se comprobó que eso era falso. Claro, no ha sido el único rumor en que se ha visto involucrado esta persona, por demás exitosa y brillante, el físico más famoso de nuestros días. Por ello, conozcamos al gran Stephen Hawking. Es difícil de creer. La Segunda Guerra Mundial marcó el nacimiento de Stephen Hawking, ya que sus padres, temiendo por su seguridad, abandonaron la ciudad de Londres, que en ese entonces se encontraba bajo intensos bombardeos por parte de los alemanes. Entonces se trasladaron a la universitaria ciudad de Oxford. Esto en el año de 1942. Y para los fanáticos del físico especialista en agujeros negros, esto marcó su camino, ya que años más tarde, Stephen regresaría a Oxford, pero ya no para dar sus primeros gritos de recién nacido. No, lo hizo para estudiar en su antigua y prestigiada universidad. Durante sus años de estudiante, nunca destacó por ser muy brillante. A decir de sus maestros y compañeros, estaba dentro del promedio e incluso parecía aburrirse demasiado en clases. Por ello, es que dedicaba su tiempo libre a la práctica del remo, cosa que realmente le gustaba. Sin embargo, uno de sus maestros en algún momento afirmó: a Hawking solo le bastaba saber que algo podía hacerse y él era capaz de hacerlo, sin necesidad de observar a alguien más para guiarse. Por supuesto, su mente era completamente distinta a la de sus compañeros. A Stephen Hawking se le ha comparado constantemente con Albert Einstein, debido a que los dos no eran grandes alumnos, pero sobre todo porque Hawking ha basado muchos de sus estudios en el trabajo del padre de la teoría de la relatividad. Al concluir sus años en Oxford, Hawking inició un doctorado en Cambridge, pero el inicio de esta nueva aventura académica no sería fácil, nada fácil. En primer lugar, los maestros que él quería para ser asesorado no estaban disponibles, pero eso no sería el mayor problema. Lentamente y día tras día, Stephen Hawking comenzó a notar cómo su capacidad para hablar se iba atrofiando. Primero, le comenzó a costar trabajo decir algunas palabras hasta llegar al grado de quedarse callado en medio de una frase. Pero esto no era lo más peligroso, no. Cierto día, mientras bajaba las escaleras de los edificios de la universidad, perdió el control sobre sus extremidades y rodó hasta el suelo, lastimándose ligeramente. Así es que ese mismo año, cuando regresó a casa para la Navidad un poco a regañadientes, lo comentó con su familia, quienes de inmediato lo llevaron al médico para hacerle los análisis correspondientes. Los resultados de dichos estudios fueron devastadores para toda la familia. Hawking tenía una enfermedad motoneuronal, es decir, en su cerebro, las neuronas encargadas de la movilidad estaban muriéndose. Esta enfermedad, llamada esclerosis lateral amiotrófica, se da en un promedio de 2 personas por cada 100.000. Y lo que es peor, regularmente sus síntomas se detectan a edades avanzadas a partir de los 40 años. Por ello, al joven Hawking, de tan solo 21 años, la noticia de que le quedaban tan solo 2 o 3 años de vida lo hundió en una terrible depresión, de la cual
pudo salir gracias al apoyo de su familia y al amor de su novia Jane White, con quien contraerían nupcias al poco tiempo, y de la cual dijo en su momento que esa relación le había dado por qué vivir. A pesar de ese terrible diagnóstico, Hawking decidió vivir una vida normal. Tan normal que no solo obtuvo el éxito y reconocimiento por su trabajo, además se casó 2 veces y ha tenido 3 hijos. Al término de su época de estudiante, ya era un alumno reconocido y poco a poco comenzó a ganar notoriedad en el campo de la ciencia hasta formar parte de varias sociedades científicas tan prestigiosas como la Real Academia de Ciencias a una edad muy temprana. Pero al mismo tiempo, su enfermedad seguía progresando. Claro, hay que resaltar que Hawking no solo superó el límite de 2 años, que es lo que regularmente viven las personas con esta condición. Stephen ha logrado continuar hasta los 71 años. Desde luego, en todo este tiempo, ha debido pasar por una traqueotomía para poder seguir respirando, además de varias adaptaciones a su computadora y silla para seguir comunicándose y ser lo más independiente que se pueda. Además, la fama se ha interpuesto entre él y su familia, como le ha sucedido a otras celebridades. Pero Stephen no ha dejado que eso detenga su ánimo ni su trabajo. Por ello, es que sus teorías siguen sorprendiendo y dando material de estudio, y su lugar en el Olimpo de los científicos, digamos, está asegurado. Para aquellos que piensan que solo le interesa la ciencia, este año Stephen Hawking canceló una serie de lecturas en Israel en protesta por cómo maneja aquel país la crisis palestina, mostrando a nivel mundial su peso no solo científico, también su trascendencia política. La vida de Stephen Hawking es un ejemplo de cómo, sin importar las limitaciones, uno decide hasta dónde quiere llegar. Así como el universo no tiene límites, nosotros tampoco. Personas como él, como Stephen Hawking, nos recuerdan que todo se puede lograr, aunque sea difícil de creer. La ciencia ficción siempre ha sido una fuente de inspiración para los científicos. Por ejemplo, el escritor Julio Verne concibió la idea de un viaje a la Luna casi 100 años antes de que pudiéramos lograrlo en verdad. Hoy, los científicos siguen basándose en parte en películas o libros para crear la tecnología que cambiará nuestras vidas en muy poco tiempo. Esta es la ciencia ficción real y difícil de creer. En la película Avatar, un grupo de soldados se conectan vía cerebral a un cuerpo sintético para sortear los peligros de un planeta hostil, y aunque parezca difícil de creer, hoy día el gobierno de los Estados Unidos está desarrollando una tecnología que opera con el mismo principio. El proyecto, llamado de hecho Proyecto Avatar, consiste en crear robots que puedan ser manejados a distancia por soldados expertos vía ondas cerebrales. La idea es que estos robots sustituyan por completo a los combatientes en el campo de batalla, pero también que sean igual de letales y que respondan como lo haría un profesional entrenado. Y hablando de Avatar, en la película, una compañía llegaba a este planeta hostil para realizar labores de minería, pues este también es un escenario que se está considerando en este momento. Un consorcio llamado Planetary Resources está diseñando una estrategia para realizar minería en asteroides cercanos a nuestro planeta. La idea es enviar robots mineros y en todo lo que encuentren a bases que serán instaladas en la Luna. De acuerdo a esta empresa, por cierto, uno de sus inversionistas es James Cameron, director de Avatar, podríamos hacer minería espacial en 10 años. No toda la tecnología basada en la ciencia ficción ayudaría potencialmente a la Tierra. De hecho, en ocasiones los descubrimientos podrían ser apocalípticos. En numerosas películas de ciencia ficción se mencionan laboratorios que crean supervirus capaces de acabar con toda la humanidad. Uno se preguntaría, ¿para qué hacerlo en primer lugar? Bueno, parece que la respuesta es ¿y por qué no?
Y es que en Rotterdam, Holanda, existe un laboratorio real cuya labor es crear superenfermedades. Por razones de seguridad, no se sabe qué tipo de experimentos se realizan allí, pero se filtró información, por ejemplo, de que crearon una mutación de la fiebre aviar capaz de transmitirse vía aérea, lo que la haría aún más letal. En la película Sentencia Previa, protagonizada por Tom Cruise, en los centros comerciales hay aparatos que escanean los ojos de las personas para saber cuáles son sus gustos y así sugerirles compras. Hoy, esta tecnología ya existe y de hecho se está empezando a aplicar, pero no solo por razones comerciales, sino de vigilancia. De hecho, hace un par de años se intentó montar un sistema así en León, Guanajuato, con la intención de convertirla en la ciudad más segura del mundo. Luego, se olvidó el proyecto. Uno de los escenarios de ciencia ficción más imaginados tiene que ver con la manipulación genética para crear seres perfectos, sin enfermedades y sin defectos. En la actualidad, en Los Ángeles, California, existe una clínica que, si bien todavía no puede diseñar seres humanos genéticamente perfectos, ayuda a los futuros padres a decidir sexo, color de pelo y ojos de sus hijos. La clínica afirma tener una tasa de 100% de éxito en cuanto al sexo del bebé y el 80% en lo demás. Los responsables de la clínica dicen que no pasará mucho tiempo para que los padres puedan decidir todo, absolutamente todo, acerca de su hijo, incluyendo el tener cuerpos más atléticos o ser más inteligentes. Claro, todo esto mientras lo puedan pagar. En algunas ocasiones, la humanidad avanza y mejora, pero en otras, esta tecnología de ciencia ficción simplemente abre más la brecha entre pobres y ricos. Difícil de creer. Colosales, temibles y con un armamento de última tecnología. Así son los submarinos nucleares. Difíciles de creer. En la década de los 50, el submarino estadounidense Nautilus, el primer prototipo nuclear de la historia, realizó un recorrido bajo la capa de hielo del Polo Norte, luego de haber navegado 1.500 kilómetros sin emerger. Años antes, en 1946, Philip Adelson consideró la posibilidad de aplicar la energía atómica a estos navíos. La idea era lograr mayores reservas de combustible y mayor velocidad. Tras eliminar los motores endotérmicos y eléctricos, a los submarinos nucleares se les implementó un sistema generador de vapor y una pila nuclear para abastecerlos de energía por muchos meses, para que pudiera recorrer más de 100.000 millas náuticas, así como un sistema atómico constituido por dos circuitos cerrados que no necesitan oxígeno o agua del exterior, ni tampoco aparatos de descarga. Para el funcionamiento de su motor son suficientes algunos kilos de óxido de uranio, que permiten 2 años de navegación. Asimismo, esos submarinos son grandes, enormes. Por ejemplo, el estadounidense Lafayette pesa 8.200 toneladas. Estos submarinos están diseñados con una estructura alargada para un mejor desplazamiento en el agua y llevan en la popa una hélice de 4 metros de diámetro. Su velocidad promedio es de más de 30 nudos, es decir, 56 kilómetros por hora, cuando los submarinos tradicionales viajan a 8 nudos, es decir, 15 kilómetros por hora. Los clase Virginia son los submarinos nucleares de ataque más avanzados del mundo. Están al servicio de la Armada de los Estados Unidos. Con 130 metros de largo y 7.800 toneladas, transportan misiles Tomahawk, minas y torpedos, cada uno con un costo de $2.500 millones. Estos realizan tácticas bélicas precisas y cuentan con un mini submarino incluido. A los submarinos nucleares se les considera el arma más mortífera y peligrosa jamás construida en la historia de la humanidad, ya que pueden permanecer sumergidos durante meses y disparar misiles balísticos de largo alcance contra objetivos posicionados a miles de kilómetros de distancia
y sin ser detectados. Mientras los antiguos podían descender 150 metros, los actuales alcanzan profundidades de unos 600 metros, lo que implica una ventaja para la actividad bélica, por ser un blanco bastante complicado de atacar. Sin embargo, el ruido de sus máquinas hace un obstáculo para pasar desapercibidos. Por ello, las potencias mundiales invierten grandes sumas para lograr sistemas más silenciosos. Asimismo, de los miles de millones de dólares que cuestan estos submarinos, gran parte se destina al sofisticado equipo computarizado para lanzar misiles y torpedos. Algunos llevan consigo 48 torpedos, capaces de dar en un blanco usando un sistema que capta el sonido o el calor de los navíos enemigos. Y los grandes misiles balísticos pueden atacar objetivos a una distancia de hasta 5.000 kilómetros. La carrera armamentística entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en la Guerra Fría despuntó con la llegada de los gigantes de la destrucción masiva. Sí, los submarinos nucleares soviéticos, tipo Taipun, dotados cada uno con 2 reactores, 20 misiles estratégicos y 6 tubos lanzatorpedos, además de poder romper grandes masas de hielo de 3 metros de espesor. Pero tenían graves desventajas. Su operación implicaba un gran desembolso financiero y para desplazar sus misiles se tenía que usar una grúa de 125 toneladas. Esto y un terrible accidente hicieron que los de su tipo dejaran de operar. Estos navíos nucleares no están exentos del peligro. Durante un ejercicio, el submarino ruso Kursk disparó un misil a un crucero de batalla de la clase Kirov, pero al hacerlo, parte del peróxido de hidrógeno usado como propelente para el torpedo se filtró en la carcasa. Esto causó una explosión que mató a 7 hombres y dejó a 40 heridos. Una segunda detonación se dio a los 2 minutos con una potencia de casi 7 toneladas de TNT. A pesar de que fácilmente los reactores nucleares pudieron ser destruidos, estos fueron desactivados para evitar un desastre. No obstante, un agujero de 2 metros cuadrados perforó el casco del navío, dejando entrar 90.000 litros de agua por segundo. Esto aniquiló a otros oficiales, mientras que otros más pudieron resguardarse en un compartimento hasta su inevitable y dolorosa muerte, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, por la filtración de gases tóxicos, asfixia e hipotermia. En total, los 118 tripulantes del Kursk sucumbieron ante una de las peores tragedias navales de la historia. Todo apunta a que a futuro los submarinos nucleares seguirán teniendo objetivos militares. Sin embargo, en países como en Estados Unidos, estos se crearán para realizar investigaciones en el fondo marino. Y algunas compañías petroleras ya están considerando diseñar algunos para el transporte de petróleo desde los nuevos yacimientos de Alaska hasta los puertos cercanos a las refinerías, o bien para trasladar mercaderías perecederas. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.